Bienvenidos. Observen a su alrededor por un momento. ¿Sienten esa extraña sensación de que el suelo bajo sus pies se mueve más rápido de lo que sus piernas pueden caminar? No son los únicos. Estamos viviendo en una era que muchos historiadores llamarán la gran aceleración. Pero más allá de los titulares sobre inteligencia artificial, crisis climáticas o colapsos financieros, hay algo mucho más profundo sucediendo. En el tejido mismo de nuestra civilización, hoy no quiero hablarles de noticias pasajeras. Hoy quiero que nos detengamos a analizar 3 preguntas fundamentales que, les aseguro, decidirán el destino no solo de nuestras economías, sino de nuestra propia humanidad en las próximas décadas. ¿Están listos para este viaje? Porque para entender hacia dónde vamos, primero debemos entender qué es lo que realmente estamos rompiendo. A menudo me preguntan por qué el mundo parece estar tan fracturado, por qué a pesar de tener más tecnología que nunca, nos sentimos más ansiosos y desconectados. La respuesta no está en las máquinas, sino en los sistemas que creamos para manejarlas. Hoy vamos a desglosar este panorama a través de 3 ejes críticos: la educación, la economía de la supervivencia y el nuevo contrato social. 3 preguntas que nos llevan a un dilema. Pero antes de entrar en materia, quiero que se pregunten algo. ¿Cuándo fue la última vez que aprendieron algo que realmente cambió su forma de ver el mundo? Piénsenlo, porque ahí es donde comienza nuestro primer gran dilema. La primera pregunta es: ¿podemos rediseñar la educación humana antes de que la IA nos vuelva obsoletos? Miren, el sistema educativo actual es un zombie. Fue diseñado hace más de 150 años en la Prusia del siglo XIX con un objetivo claro: crear ciudadanos obedientes, puntuales y capaces de realizar tareas repetitivas en una fábrica. Timbre para entrar, timbre para salir, filas de pupitres. Memorización de datos que hoy están a un clic en sus teléfonos. Pero, ¿qué sucede cuando ponemos a un humano entrenado como máquina contra una máquina? La respuesta es obvia: el humano pierde. Siempre. Estamos enviando a nuestros hijos a una guerra armados con cucharas de madera contra tecnología láser. La IA no solo está automatizando el trabajo manual, está automatizando el pensamiento analítico básico. Si sigues un manual, tienes fecha de caducidad. ¿Cuál es la solución? Aquí entra mi teoría sobre la educación creativa. Se trata de desarrollar lo que llamo la ventaja humana, síntesis y empatía. Imaginen que están en una habitación con un robot. A ambos se les pide explicar por qué un niño llora al perder su juguete favorito. El robot buscará datos. Pero, ¿podrá el robot sentir el nudo en la garganta? ¿Entender que ese juguete es el último regalo de un abuelo que ya no está? Esa conexión es lo que matamos. Estamos obsesionados con los exámenes estandarizados. Medimos el éxito por no equivocarse, cuando el progreso depende de equivocarse de manera creativa. ¿Por qué es esto importante hoy? Porque estamos creando una clase de inutilidad cognitiva. Personas con títulos universitarios que no saben cómo adaptarse a un mundo que cambia cada 6 meses. La educación no puede ser un depósito de conocimientos, debe ser un gimnasio para la resiliencia. Si no cambiamos esto, la brecha de desigualdad será biológica y mental entre quienes colaboran con la tecnología y quienes son reemplazados. ¿Se dan cuenta de la magnitud del reto? No es solo cambiar un currículo, es cambiar nuestra definición de lo que significa ser exitoso. Esto nos lleva a nuestra segunda gran pregunta. ¿Es posible reconciliar el crecimiento económico infinito con un planeta de recursos finitos? Este es el gran elefante en la habitación. Nuestra economía global funciona como un esquema Ponzi gigante. Necesitamos consumir más para pagar ayer. Es una carrera hacia el frente donde no hay línea de meta, solo un precipicio. ¿Han pensado en la paradoja del crecimiento? Si no crece, es fracaso. Pero, ¿qué sucede cuando aplicas esa lógica a un sistema cerrado como la Tierra? Imaginen un experimento científico muy simple. Coloquen una colonia de bacterias en un frasco con una cantidad limitada de azúcar. Las bacterias crecerán exponencialmente, felices y multiplicándose, donde el frasco todavía parece medio lleno. Pero la catástrofe es inevitable, porque el consumo ya superó la capacidad de renovación del entorno. Hablemos de un concepto que a menudo se ignora: la entropía económica. Cada vez que transformamos materia, generamos desorden. Pero hoy, la frontera se ha cerrado. La pregunta no es si el crecimiento se detendrá, sino si lo detendremos nosotros o la realidad.
Estamos viviendo el fin de la era de la abundancia barata. Y aquí es donde la sociología se encuentra con la economía. Las sociedades tienden a cerrarse. Cuando la gente pierde la fe en el futuro, el sistema se desmorona. El dinero solo tiene valor porque estamos de acuerdo en que lo tiene. Es un acto de fe. Se volvieron tan complejos que cualquier choque externo los hacía caer. Hoy, nuestra civilización es la más compleja de la historia. Estamos interconectados. ¿Estamos construyendo un mundo resiliente o solo uno eficiente? Hemos sacrificado la resiliencia en el altar de la eficiencia trimestral. Hoy, cada uno vive en una burbuja de información diseñada para confirmar prejuicios. El algoritmo no quiere ciudadanos informados, quiere usuarios activos. ¿Entienden por qué estas tres preguntas están entrelazadas? Si no reformamos la educación, creamos personas frustradas e inadaptadas. Se trata de la velocidad a la que estamos externalizando nuestra propia conciencia. Dejamos que las máquinas decidan qué debemos pensar. Esa es la captura de la atención humana, el nuevo petróleo del siglo XXI. Si nuestra atención está secuestrada, la capacidad de respuesta desaparece. Llegamos a un punto crítico. Hemos planteado los desafíos de la educación, la economía y la falta de una realidad compartida. La integración de la inteligencia artificial no como herramienta, sino como un actor social con el que convivimos. Un dilema difícil. Un ser humano sin propósito es un ser humano peligroso. Detengámonos a reflexionar sobre lo que viene a continuación. Tiene todo que ver con la forma en que el mundo se está reorganizando en este preciso instante, mientras escuchan estas palabras. Ese secreto que ha permanecido oculto bajo capas de datos es que las grandes civilizaciones mueren cuando pierden su historia compartida. Hoy nosotros estamos viviendo exactamente ese mismo vacío, pero con una diferencia: algoritmos diseñados para explotar nuestras debilidades. Cada tribu tiene sus propios héroes y sus propios demonios. ¿Qué sucede cuando una sociedad ya no puede ponerse de acuerdo en hechos básicos? Aquí es donde la tercera pregunta se vuelve la más urgente de todas. ¿Podemos reconstruir una verdad compartida en la era de la IA? En la década de los 60, el etólogo John Calhoun creó una utopía para ratones. Les dio todo lo que podrían desear: comida infinita y agua limpia. Pero luego algo extraño sucedió. A pesar de que todavía tenían recursos de sobra, los ratones empezaron a perder su comportamiento social. Calhoun llamó a esto la muerte espiritual. Los ratones tenían todo para sobrevivir, pero nada por qué vivir. Al final, la colonia entera se extinguió. Si no podemos resolver nuestra propia crisis de significado, ¿cómo vamos a tener la voluntad para reformar la educación o la economía? ¿Entienden ahora por qué la economía no es solo de números? Es, en esencia, psicología aplicada a gran escala y percepción del futuro. ¿Saben cuánto vale su atención hoy? Vale más que el petróleo. Las empresas venden su capacidad de predecir y moldear su comportamiento futuro. Miren la inflación y la deuda soberana. Durante décadas nos dijeron que podíamos imprimir dinero sin consecuencias, pero la realidad siempre pasa factura. ¿Cómo pasamos de un modelo de crecimiento ciego a uno de equilibrio dinámico? No es volver al pasado, es aplicar inteligencia para hacer más con menos. ¿Se dan cuenta de lo radical que suena esto? Porque el sistema nos ha entrenado para ser engranajes obedientes, no arquitectos del futuro. Lo que las máquinas no pueden hacer es romper las reglas de manera brillante para crear algo nuevo. Esa es la chispa que debemos rescatar. Pero no todo es oscuridad. Estamos en un momento de destrucción creativa. Lo viejo está muriendo y lo nuevo está luchando por nacer. La solución debe nacer de una ciudadanía que recupere su soberanía intelectual y se niegue a ser reducida a un simple punto de datos. Si logramos alinear educación, economía y contrato social, estamos ante el renacimiento más grande de la historia humana. Somos la generación clave. Estamos en el punto de máxima palanca. Un pequeño cambio de dirección hoy significará un destino completamente diferente en 100 años. Elíjanlo bien. El destino del mundo se decide ahora en la forma en que ustedes procesan esto. Elijan la curiosidad sobre el miedo y la comunidad sobre el aislamiento. ¿Seremos los arquitectos de una nueva era o los últimos de una utopía fallida? Bienvenidos a la era de la responsabilidad radical. Hasta pronto.